con la participación en clases a través de este sistema o método virtual. Hay unos estudiantes por ahí que me han comentado que no tenían acceso a las clases de manera directa, pero sí han tenido acceso a los videos. Entonces, estos estudiantes que de pronto también tengan algunos atrasos con pruebas, pues se comunican conmigo para que nos pongamos al día. Recuerden que ya está la última semana de clases porque ya la otra semana tenemos que hacer el reporte de notas. Entonces, la idea es que ustedes ya este fin de semana, ya yo teniendo todos los trabajos, ya yo pueda ya ir consolidando notas y pueda ir socializando con cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos primero que todo, voy a darle inicio, voy a socializar aquí dos pruebas que me presentaron para dejar algunas inquietudes que estuve mirando ahí. Entonces, dejar en claro qué fue lo que se realizó o qué fue lo que se activó. Y después miramos sobre el trabajo. Después miramos sobre el trabajo general. Entonces, miremos aquí. Miremos este. Este parece que es la prueba de Shercy López y Cristian Calle. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Sí me están escuchando? Confírmeme que están escuchando el sonido. Listo. Bueno. Entonces vamos aquí a mirar este trabajo. A ver. Aquí me están indicando de que este señor tiene unos ingresos de 24 millones de pesos. Pero tendremos que mirar estos 24 millones de pesos, no le colocaron aquí no le colocaron la literatura para poder verificar qué era lo que le estaba pidiendo. Si esto es honorario, si es salario. De todas maneras, bueno, aquí mirando esta prueba, me está diciendo que hay un total de ingresos de 24 millones y me dicen que el aporte en salud es 1.200.000. Yo voy a mirar a ver de dónde salen este 1.200.000, porque esto aquí hay una obligación de calcularlo. Vamos a ver, 24 millones, ¿dónde está el cálculo? ¿Dónde está la hoja de trabajo aquí? Aquí no aparece hoja de trabajo. Si yo voy a colocar aquí un valor, yo tengo que colocar la hoja de trabajo donde sale. ¿De dónde sale ese valor? Aquí no aparece. Aquí tiene uno que adivinar de dónde salen esos valores. Y siempre les he manifestado. El contador tiene que hacer cálculos y tiene que hacer todo su trabajo, tiene que hacerlo con hojas de trabajo. Si esta información o este trabajo lo llega a tomar alguien, no va a tener absolutamente idea de qué es esto. ¿Ya? Colocan unos valores y no se saben esos valores de dónde salen. Entonces, si yo voy a colocar ahí un aporte en salud, lo lógico es que yo aquí coloque hoja de trabajo, cálculo del aporte en salud, para uno no estar adivinando. ¿Ya? Entonces, tomo aquí, voy aquí a mirar a ver qué fue lo que hicieron. Toca tantear a ver qué fue lo que se hizo, porque no hay una explicación. Entonces toman 24 millones por el 4%. Eso me da 960. Entonces tampoco es. Vamos a mirar a ver, entonces no es salario. Vamos a mirar si es que de pronto es honorario. Entonces tomo 24 millones por el 40%. Da 9.600.000 por 12.5%. Eso da 1.200.000. Entonces, quiere decir que este ejercicio es por salario. Entonces, si se dan cuenta, por qué es importante que uno tenga que coger y todas las cosas irlas reseñando con hojas de trabajo. Acostúmbrense porque van a sufrir. Van a sufrir. Acostúmbrense a que todo lo que vayan a hacer lo vayan
lo vayan anotando las hojitas de trabajo donde sale. Entonces, ese aporte en salud, este ejercicio aquí me está diciendo de que es una persona que recibió unos honorarios y que el cálculo de salud del 1.200.000 pesos salió de tomar la base de 24 millones, multiplicarlo por el 4% y, y a eso aplicarle el 12.5. Entonces, ¿cuánto es el ingreso base de cotización? El ingreso base de cotización aquí es el 40% de 24 millones, que ya ustedes vieron que les dio 9 millones y tanto. Esos 9 millones y tanto, si lo llevamos a la tabla de Fondo de Solidaridad Pensional, tienen que calculársele al Fondo de Solidaridad Pensional un 1%. Aquí es algo que tengo que precisar. Cuando ustedes vayan a calcularle la seguridad social a honorarios, ojo, tienen que tomar el 40% del honorario. Ese 40% es el ingreso base de cotización. Entonces, miren, les vuelvo a explicar. ¿Cuál es el ingreso base de cotización aquí? Si yo tengo 24 millones de honorario, entonces el ingreso base de cotización es el 40%. Eso me da 9.600.000. Entonces miren que esta persona recibe 24 millones de honorario, pero su ingreso base de cotización son 9.600.000. ¿Qué tengo que hacer con esos 9.600.000? Dividirlos entre el valor del salario mínimo para saber si esos 9.600.000 convertidos a salario mínimo están entre 4 y 16 salarios mínimos. ¿Para qué? Para saber si le corresponde aportar a Fondo de Solidaridad Pensional un 1%. Entonces, ojo, para el que de pronto le tocó 80 y pico millones de honorarios, tenían que coger el 40% y eso me daba el IBC, lo convertía a VT y así determinaba en qué rango de la tabla tenía que ubicarlo para efectos de calcular el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos que son 9.600. El 1.200.000 de aporte en salud salió de ahí, de aplicarle al ingreso base de cotización, aplicarle el 12.5 en salud. Entonces, este 9.600 lo voy a multiplicar por 16 de pensión más 1 de fondo de solidaridad, sería 17%. A ver, entonces 9.600 por 17%. Eso me da 1.632.000. Entonces ese aporte de pensión es que es fácil revisar una prueba cuando la persona coloca los cálculos. No colocan los cálculos, lo ponen a uno a loquear. Entonces, 9.600 por, no da. No sabemos de dónde salen esos 2.016.000 pesos. Entonces ya hay un problema. Ya aquí hay un problema ya. Entonces, no hay forma de que podamos acá decir si eso está bien o está mal, porque hay que mirar qué es la explicación que da el estudiante. Vamos a buscar a ver si de pronto por aquí tiene. Nada, no tiene nada. Y ahí les queda de ejemplo para todos, para que se den cuenta lo importante que es contador que no haga hojas de trabajo donde pueda ser explícito, donde pueda darse a entender, va a tener dolores de cabeza. Entonces, aquí en este caso, aquí el aporte en pensión, eso estaría malo. ¿Por qué? Porque aquí tendría que coger los 9.600 y multiplicarlo por 16 de pensión, más el 1% a fondo de solidaridad, sería un 17%. Entonces ya ahí está mala la determinación del aporte a pensión. Entonces, ahora miremosle a ver ¿cómo es que es la estructura que utiliza el estudiante? Entonces miremos a ver. Entonces, dice que la renta líquida es 20.784.000. Tuviese ese dato real si estuviera bien calculado pensiones, pero ahí pensiones está mal calculado. De todas maneras, miremos el procedimiento. Entonces me dice que la renta líquida le da 20.784.000. Entonces esos 20.784.000, vamos a determinar el límite. 20.784.000 por el 40%. Eso me da 8.313.600. Entonces está ahí bien determinado el límite. Me dice que el trabajador tiene derecho a dependientes, lo resta.
total de deducciones y dice que tiene unos aportes voluntarios a pensiones de 7 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, miremos a ver si la renta exenta laboral del 25%, que tampoco veo la fórmula de dónde lo sacó, vamos a mirar si lo calcularon bien. Entonces tomo 20 millones 784 menos 1.193.424 que es dependiente, menos los 7 millones de aporte voluntario. Eso me da 12.590.000. Eso lo multiplico por el 25%. Eso me da 3.147.000. ¿Eso qué significa? Que este valor aquí también está mal calculado. Está mal calculado también. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí en cuenta que las rentas exentas de deducciones suman 13 millones, 11 millones, 13 millones y el límite es 8 millones 313. Entonces miremos a ver. 20 millones 784 menos 83 13 600. Eso me da 12 millones 470. Entonces, para este grupo que hizo esta actividad, tengan en cuenta lo siguiente. Este valor aquí de rentas exentas estuvo mal calculado. Esto aquí está mal calculado. ¿Ah? ¿Por qué está mal calculado? Porque ustedes tienen que partir de la renta líquida, restar el total de deducciones y restar el aporte voluntario a pensión o AFC, y a lo que queda aplicarle el 25%. ¿Ya? Entonces, este valor está mal calculado. Este valor aquí de aporte a pensión también está mal calculado. Si el estudiante hubiera hecho hojas de trabajo, se facilitaría, porque ya uno ya con una hoja de trabajo ya encuentra como la justificación de lo que está tratando de hacer el estudiante. Entonces, aquí en este caso, estarían mal los cálculos de la depuración. Miremosle a ver. Él me dice que convierte esto a la base gravable y el valor de la retención dice que le da 2.342.000 pesos. Miremos a ver el cálculo de la retención contingente. Retención real y virtual. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto le da la virtual. Entonces, mire, para calcular la retención contingente que tengo que hacer para todos los grupos que participaron, entonces esta vendría siendo la retención real. Vendría siendo la retención real. ¿Cuál es la retención real? La que tiene en consideración los aportes voluntarios. Entonces, ¿qué sucede? Que este contribuyente, por haber hecho aportes voluntarios de 7 millones, su retención en la fuente se le bajó. Ya, se le bajó en una proporción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En cuánto se le bajó? Tendríamos que hacer entonces el cálculo de la retención virtual, que es, en vez de colocar aquí estos 7 millones, colocamos 0, que es lo que hacen aquí los estudiantes. Entonces, miremos a ver, ¿qué hacen los estudiantes aquí? Ellos cogen y hacen el mismo cálculo, que es la misma información, y lo único que cambian es que donde dice aporte voluntario colocan 0. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. ¿no hay un mínimo en aporte voluntario a pensión que se puede exentar? Sí, pero es en el año. Tú puedes en un mes colocar el valor que quieras. Entonces, ahí te colocan que hasta un 30% del ingreso. ¿Ya? Hasta un 30% del ingreso, pero en el año. Entonces, tú lo que tienes que hacer es que si ya tú en el año, por ejemplo, ya tú el 30% lo acumulaste a junio, ya después en los meses de julio en adelante, cuando vayas a hacer aportes, tú como pagador no puedes tenerle en cuenta eso.
porque es que el límite te lo dan, te le dan un porcentaje al año, ¿ya? Bueno, entonces, vean aquí, veamos aquí. Veamos aquí. ¿Qué pasó? Que aquí hay 7 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, si a mí el total de deducciones más rentas del centro me había dado 13.091.091. Venga, aquí nos ubicamos aquí en la retención real. ¿Qué me dicen estos estudiantes? Que a ellos aquí les dio 13.091.091. Pero dentro de esos 13.091.091 van los 7 de aporte voluntario. Entonces voy a hacer por lo práctico, me voy a meter por lo práctico, 13.091.068. Le voy a restar los 7 que ya no voy a tener en cuenta, que es el aporte, que me da 6.091.091. Aquí lo llevo. Ya me lo tiene. Profe, ¿Ve? Sí, dígame. otra pregunta ahí semejante al aporte voluntario. También en AFP se aplica lo mismo, que solo ¿Cómo? sería mal. ¿Cómo? En el AFC sería lo mismo. Sí, lo mismo. Aporte voluntario a pensión y AFC igualitico. Así como le digo aporte voluntario, también le puedo hacer AFC lo mismo. Yo le puedo decir que no es aporte voluntario a AFC, usted lo va a tratar igual. Entonces, mire, ¿qué pasa, muchachos? Aquí estos jóvenes tienen aquí ya un error craso. ¿Por qué? Porque aquí me dice que me da 6.091.091 el total de renta decente de deducción. Entonces, yo tendría que tomar aquí. Tengo que partir de la renta líquida, que es 20.784.000, y le voy a restar ya no el límite, sino los 6.091.068. Eso significa que aquí la retención virtual me debe dar 14 millones. Esto aquí me debe dar 14 millones. 692. ¿Ya? Entonces, le retomo aquí, muchachos, los errores que se cometieron. ¿Qué errores se cometieron aquí en este taller? Y les vuelvo a repetir para todos. Entonces, cuando yo voy a hacer un cálculo, suponiendo, como esto es honorario aquí, como esto es honorario, entonces yo voy a liquidar la seguridad social y entonces tengo que determinar el ingreso base de cotización. Entonces, sobre el honorario, aplico un 40% para establecer cuál es el ingreso base de cotización. ¿Ya? Como la persona es independiente, le toca aportar la totalidad del porcentaje en salud y la totalidad del porcentaje en pensión y fondo de solidaridad pensional. Entonces, como son 24 millones, al multiplicar esos 24 millones por el 40%, eso me da un ingreso base de cotización de 9.600.000. ¿Ya? Esos 9.600.000 les aplico el 12.5% en salud, que me da 1.200.000. Aquí está, me da 1.200.000. Y le aplico a los 9.600 2.016.000, que aquí no sé, ese 2.016.000 no es el valor ese. No es el valor, no sé de dónde salió ese valor. Entonces, yo tengo que tomar aquí, como el ingreso base de cotización es 9.600.000, lo multiplico por el 17%, eso me da 1.632.000. ¿Ya? Entonces, ahí ya presentan un error. La renta líquida, de acuerdo a cómo lo liquidaron ellos, les dio 20.784.000. Entonces, ese 20.784.000 de renta líquida, o sea, este valor aquí, los 20.784.000, que es la diferencia de los 24 millones del total de ingresos por honorario menos la seguridad social. Entonces, esos 20.784.000 le resto no lo multiplico por el 40% y de ahí me sale el límite. Pero vuelvo, le reitero, este límite está errado en razón a que cometí un error aquí en el cálculo del aporte a pensión. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que el señor tiene derecho a dependientes, son 32 VT, está bien, ¿por qué? Porque me dice que es 1.193.000, dice que son 32 VT, pero que las 32 VT no pueden ser superior al 10% del ingreso, y el 10% del ingreso son 2.400.000. Eso significa que está bien, pues tenía que restarlo todo.
Entonces, como no tiene prepagada, no tiene intereses de vivienda, entonces el total de deducciones me da lo que me representó el dependiente. Y me dice que tiene aportes voluntarios a pensión por 7 millones. Este aporte voluntario a pensión es rentas exentas. Entonces, tengo aquí total deducciones en este valor y tengo rentas exentas estas. Pero yo tengo que calcular, cuando voy a hacer el procedimiento de cálculo de retención en la fuente por salario o por honorario y pertenece a la subcédula rentas de trabajo, se tiene derecho a considerar un 25% del ingreso como rentas exentas. Pero ese valor hay que calcularlo. Entonces, eso que ustedes están viendo aquí de los 4.897.000, esto debió calcularse. ¿Cómo se calcula? ¿De dónde debe salir este valor? De tomar la renta líquida, que es este valor, restarle el total de deducciones y restarle esto, las rentas exentas esta antes del cálculo del 25. Entonces, yo tengo aquí, ¿cuánto tengo aquí acumulado entre deducciones y rentas exentas? Tengo 8.193.424. Ese valor se lo voy a restar a estos 20.784. ¿Ya? De ahí debe salir la renta exenta. Entonces, si yo tomo 20.784 y le resto el total de deducciones más rentas exentas, que es 8 millones menos 8.193.424. Eso me da 12.590.576. Y eso lo voy a multiplicar por el 25%. Eso me da 3.143.644. Entonces, aquí tenían que haber ido 3.147.000. Ahí tenía que haber ido ese valor. ¿Ah? Entonces, ahí lo cambié. Y acá también tocaba corregir. Bueno, entonces ya tienen, ¿no? Ya tienen entonces cómo se debe calcular la seguridad social, cómo se debe calcular el 25%. Ya ustedes me preguntaron. Esta renta exenta laboral que está aquí, muchachos, esta renta exenta laboral que está aquí tiene un límite. Esto tiene un límite, ¿ya? Esto tiene un límite mensual, que son, ahora mismo no recuerdo, son como 200, creo que son 240 VPs, ¿ya? Entonces, esto tiene un límite mensual. Entonces, para que lo tengan presente. Otra cosita que les quería manifestar, aquí este aporte voluntario perfectamente podía ir acá arriba también, aporte voluntario a pensión, ¿ya? Si yo, depende de la destinación que le vaya a dar ese aporte voluntario. Si ese aporte voluntario lo quiero destinar para mejorar mi bolsa común o mis ahorros en un fondo de pensión privado, puede ser tratado acá como ingreso no constitutivo de renta. Entonces, miren ustedes lo que es la situación. Ustedes ya tienen que ir pensando en que tienen que asesorar. ¿Cuál sería la mejor condición para esta persona? ¿Tratar este aporte voluntario como renta exenta o como ingreso no constitutivo? Entonces, lógicamente es mejor tratarlo acá arriba como ingreso no constitutivo de renta. Pero si esta persona está en Colpensiones, no puede hacer eso. Esto lo podría hacer en un fondo privado de pensión. Bueno, ¿qué se concluye de este ejercicio? Lástima que aquí hay errores, pero ¿qué sucede? De que aquí la base presenta un error, pero bueno, partiendo de que esto dio real, entonces al calcular la retención contingente, yo parto de la retención real, que es esto. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Llevaron este cálculo que está aquí, lo trasladan acá, ¿ya? Como retención real. ¿Por qué lo llamamos retención real? Porque
La realidad me dice que él hizo un aporte de voluntarios a pensión de 7 millones. Entonces, ¿qué es la retención virtual? Hacer un cálculo utilizando el mismo procedimiento de retención, pero sin considerar los 7 millones. Y miren que él aquí en la segunda columna lo hace. Véalo aquí donde está. Dejan el espacio del aporte voluntario en 0. Pero ¿qué sucede? Que el proceso de depuración se determina mal. ¿Por qué se determina mal? Porque a la hora de coger y hacer suma y resta, aquí esto es un error de suma y resta. ¿Ya? Aquí la base me debió haber dado mucho mayor. Y la diferencia tenía que ser bastante grande. Entonces, muchachos, aquí se nos presentó esta situación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, especialmente Cristian o Shercy. Cristian y Shercy, ¿de dónde me hacen el favor? ¿De dónde sacaron ustedes ese cálculo de aporte de pensiones? Miremosle a ver si están aquí. Shercy apenas está vinculando. Cristian no está. Sí, señor, me acabo de vincular porque no había energía para acá. Acabo de volver. Shercy, estábamos presentando aquí tu prueba y estábamos preguntándonos que cometiste un grave error de no hacer hojas de trabajo. Yo les tengo advertido, todo lo que ustedes hagan es con hojas de trabajo. Por ejemplo, en el trabajo que me tienen que presentar ahora para examen final, ese trabajo, todo cálculo tiene que tener su hoja de trabajo, o sea, ¿de dónde sale? Para no estar adivinando. Aquí ya adivinamos de dónde salió el 1.200.000, pero no hemos podido adivinar de dónde salió los 2.016.000 pesos. Entonces, queríamos saber de dónde salieron esos 2.016.000 pesos. Lo mismo que aquí hicieron un cálculo errado de la renta exenta. Un segundo. Acá también se equivocaron. Bueno, Acá también se equivocaron en el cálculo de la retención virtual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la retención virtual le da un valor, porque no me puede dar igual cuando ya yo tengo acá, en una calculé la retención incluyendo un aporte voluntario de 7 y acá le coloco 0. Entonces me tiene que notarse una diferencia. Entonces tenían que haber tomado, era 6.091.000 para restárselo a los 20 millones, esto que está acá, no los 8 millones del IVA. Entonces ya hay una diferencia de 2 millones de pesos. Pero, dígame, Shercy. señor, ok. O sea, como saben, bien de los registros. ¿Cómo? ¿De dónde sale cada? ¿De dónde salen los 2.016.000 pesos? Y bueno, ¿de dónde sale cada valor? O sea, yo se lo sustenté, pero la sustentación está no correcta. Por eso, pero ¿de dónde salen? Bueno, salto de 4 millones de pesos, por eso es un honorario. Entonces sacamos el IVA, que es 40%, ya le digo, lo multiplicamos le sacamos el IBC, lo multiplicamos por el 16%, que es el aporte a pensión. Esos 480.000 pesos están sumados porque hay una tabla en la diapositiva que nos dicen que si, digamos, el honorario pasa de cuántos salarios, se le suma una cantidad, se le suma cierta cantidad. En ese caso ya le saco. O sea que usted tomó los 24 millones para efecto de aplicar la tabla. O sea que usted no aplicó un 17, sino un 18%. Miremosle a ver. Ya, un segundo. Por 18%. Tampoco le da. Ya, un segundo. Le saco un calculador. Entonces vio que ese es el gran problema. Aquí perdemos tiempo porque si ella hubiese hecho su hoja de trabajo,
ella más demoraba yo preguntándole cuando ella me estaba ripostando. Pero entonces ahora, ¿qué sucede? Que ahora empieza a buscarse y a mirar a ver qué fue lo que hicieron. Entonces, esos son los errores que no podemos cometer. Entonces, tienen que acostumbrarse a que todo lo que hagan de una vez van haciendo su hojita de trabajo para que después vayan confrontando, ¿ya? Bueno, de todas maneras, no sé si los otros estudiantes tengan alguna inquietud. Vamos a mirar otro caso aquí. Vamos a mirar aquí otro caso. Vean este. ¿Este de quién es? Este es de Angélica Barreto y Danelis. Profe, mire, un momentico, una pregunta. No sé si ahorita la respondí, ¿no? Pero cuando uno va a sacar, digamos, el porcentaje de Fondo de Solidaridad Pensional, ¿se tiene que coger el valor total del honorario o se tiene que coger el 40%, o sea, el IBC? Mire, recuerden, se los dije en una clase, IBC, ingreso base de cotización. Esa pregunta se responde, usted va a tomar en cuenta es el ingreso base de cotización. ¿Y cuál es el ingreso base de cotización de un honorario? El 40%. El 40%. Entonces, miremos aquí este caso. ¿verdad? Miremos este caso de la prueba realizada por Danelis y Angélica. Dice, Pedro Pérez presenta la siguiente información y recibió un honorario en el mes de abril de 84 millones de pesos. ¿Ya? 84 millones. Entonces le van a pagar sus 84 millones. Entonces dice que el trabajador tiene derecho a dependiente y una prepagada de 1 millón de pesos. ¿Ya? Tanto dependiente como prepagada son deducciones. Y dice que realizó unos aportes voluntarios a pensión en el mes por 4 millones de pesos. Eso fue lo que hizo. Un aporte voluntario a pensión de 4 millones. Entonces mire lo que hace aquí Danelis. Coge 84 millones y lo multiplica por el 40%. Vamos a ver qué si es así. Ella creo que lo tiene por aquí. Sí, aquí está correcto. Ingreso base de cotización. Serían 84 millones por 40%. Eso da 33 millones 600. ¿Ya? 33,600 da eso. Pero, ¿qué sucede? Que la base, el ingreso base de cotización no puede ser superior a 25 salarios mínimos. Entonces, ella está tomando aquí esta parte, los 25 salarios mínimos. Aquí está. ¿Ya? Entonces, el ingreso base de cotización para ello es 21.495.000. Si ven que ya cuando ya la persona hace sus hojitas de trabajo, es más fácil ir entendiendo. Y este ejercicio es más complicado. Entonces, ¿qué hizo? Hombre, tomaron aquí unos honorarios de 84, lo multiplicó por el 40% y entonces, vamos a ver qué explico. Vea aquí la explicación. Ve aquí la explicación en el recuadro lo que dice. En este caso, el total de sus ingresos es de 84 millones y al calcular el 40% del IBC, el monto supera los 25 salarios mínimos, que es el IBC máximo. Es por esta razón que la seguridad social se calcula sobre el 40% de los 25 salarios mínimos. Esto sí no sé de dónde me lo sacaron. Entonces, el 40% de los 25 salarios mínimos. Entonces, aquí lo que tocaba era tomar estos 21 millones de pesos y aplicarle el 12.5. 21.945.075 por 2.743.000. Bueno, aquí hubo una confusión, pero llevaban muy bien presentado aquí. Pero igual, estas cosas les sirven a ustedes para que vayan aprendiendo, vean. Yo parto de los 84 millones. ¿Cuál es el IBC? 24 millones, pero los 24 millones exceden los 25 salarios mínimos. Entonces tengo que tomar IBC 21 millones. Aquí lo tienen calculado de los 21 millones. No tengo porque, ¿y de dónde sale que le toca aplicar a esos 21 millones el 40%? No, ya, esto representa
Esto representa ya el valor, el ingreso base. Entonces, a esto le tengo que aplicar el 12.5. Aquí se cometió este error, que aquí te tocaba aplicar, era sobre esto, era esto que está aquí, tenía que ser 21.495 y aplicar estos porcentajes. Entonces, esto tenía que dar mayor. Esto tenía que dar mayor. ¿Ya? Aquí tienen la hoja esta de trabajo, está muy bien, esta parte aquí está aquí. Entonces, ojo con esto, muchachos. 84 millones, el IBC da 24 millones, pero no pongo 24 millones como IBC porque excede los 25 salarios mínimos que está aquí. Esto hubiera sido un trabajo para una prueba para enmarcar donde el estudiante haga eso, pero cometió este pequeño errorcito aquí, que este pequeño error para ustedes, pero grandísimo para cualquier otro. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer este análisis que acabaron de hacer aquí. Es una lástima, porque si estos estudiantes de pronto hubiesen hecho una consulta, profesor, mire, o alguien le hubieran preguntado, a mí me dio el IBC 24 millones, pero eso es superior a 25 salarios mínimos. Entonces, yo a eso le aplico el 40%. Y yo le hubiera dicho, no, señor, ¿y dónde va a sacar eso? No, listo, profe, ya sabemos. De ahí hubieran cogido aquí sus 21 millones y esto le sale aquí para enmarcar. ¿Por qué? Porque Danelis y Angélica, si ustedes se ponen a buscar, búsquenme un libro, búsquenme un texto donde ustedes encuentren un ejercicio de esto realizado. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Por eso era lo que yo les decía. Y miren aquí, estos jóvenes aquí que se les valora, aunque lo hayan hecho errado, se les valora de tener la capacidad de hacer estas hojas de trabajo. Esta hojita de trabajo, esto es una hoja de trabajo que te permite clarificar. ¿Ella qué tenía que hacer? Hombre, tomo esto aquí, tomo estos 21 millones de pesos, esto que está aquí, y lo traslado acá. Véalo, ahí está. Y ve, le colocó esta fórmula. O sea que, miren ustedes, vean ustedes lo que son, muchachos, lo que son ustedes. Véalo, ahí está. Ahí está. ¿Cómo se corrigió? Esto todavía, esto le valora el trabajo a este grupo. Esto se lo tengo que... Buenos días. ¿Cómo? Profe, buenos días. Sí. Profe, usted tiene todos los trabajos allí a la mano, los que se le mandaron. Lo que pasa es que yo quisiera que usted revisara mi parcial, porque tenía una duda, pero ahora mismo que usted acaba de explicar este trabajo, quisiera saber si realmente hice el procedimiento bien. ¿Cómo? Profe, quería saber si usted tiene ahí a la mano todos los parciales que se le mandaron para que me hiciera el favor de revisar el mío. Sí, pero ahora por la presentación no puedo porque estamos acá en clase y no podría porque no me da tiempo revisar todos los trabajos. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es ir mirando lo que estoy explicando aquí para que ustedes pues miren a ver cuáles son los detalles o errores, pero sí te lo podíamos mirar. Ahora tú escríbeme qué inquietud o dudas tienes. Pero vean aquí en este grupo, vean aquí estos jóvenes cogieron y tuvieron tiempo para coger y meterle la formulita en Excel y permitió que les corrigiera el ejercicio enseguida. Vamos a mirar a ver acá. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Entonces, aquí miramos. Aquí miramos. 84 millones menos el aporte en salud. ¿Cuánto me dio el aporte en salud? Profe. El aporte en salud da 2.743.000. Dígame. Profe, mire, yo soy Angélica Barreto, la que realizó la prueba con Danelis. Sí, dígame. Lo que pasa es que, bueno, nosotros teníamos en el total de ingresos el valor de los 25 salarios. Para nosotros, como rectificar o le decidimos, bueno, mi compañera Anelis le decidió preguntar a usted
Ella le preguntó que tenía un honorario por 84 millones, entonces el 40% se lo sacaba a los 25 salarios, y usted le dijo que así es. Es más, aquí tengo un pantallazo donde dice donde usted le responde así es, por eso decidimos hacerlo de esa manera. Por eso, pero toca mirar a ver cómo formularon ustedes la pregunta. Porque ustedes saben muy bien que es más, la intención de esta prueba era esa, que ustedes tuvieran bien claro que era el IBC. Ahora, vuelvo y les reitero, ustedes, ese es un errorcito, pero vean ustedes lo que me colocaron aquí. Ya el solo hecho de hacerme esta hoja de trabajo con hojas de cálculo, miren cómo automáticamente, y si usted coge y me hace este cuadro y me le mete la misma fórmula, él automáticamente, vea, Angélica, este trabajo aquí, ¿sabe por qué lo seleccioné? Porque cuando yo revisé las pruebas me llamó mucho la atención, porque yo lo que quiero es que ustedes sean explícitos. Entonces, imagínense usted, si usted se acostumbra a hacer esto, ¿se puede imaginar usted quién va a ser la reina de la nómina en una empresa? ¿Usted? Porque mire que aquí automáticamente esto en cuestión de segundos se corrige. Es más, si usted me coge a mí, venga lo que le voy a decir a Angélica, le voy a dar esta oportunidad para que usted corrija y se gane una buena nota en este parcial. Usted métamele fórmula a esto que está aquí. Métamele la formulita. Él automáticamente se alimente. O sea, usted calcula esto aquí y él automáticamente le alimenta aquí y le dé los valores aquí, se los incluye aquí. Mire a ver si usted lo puede hacer. Pero vea cómo esto es un trabajo impecable de presentación. Ustedes se imaginan que esto no hubiese cometido este error. Lo más probable es que esto es digno de coger y mandarlo a actualicesogerencia.com y de seguro que ellos van a decir, wow, esto no lo tenemos nosotros. ¿Ya? Esto no lo tenemos nosotros. Es lo primero que van a decir en una página tan prestigiosa como esta. ¿Y quién lo está haciendo? Un estudiante de quinto semestre de una universidad pública. De una universidad pública llamada Universidad Sucre. Ustedes lo van a hacer y ustedes se van a ganar ese prestigio. Vea, este ejercicio que está aquí así de la forma como está, no lo tiene Actualiza. No lo tiene ninguna página, no lo tiene ningún trabajo. Entonces, Angélica, le voy a pedir el favor que hagan la corrección y me vuelvan a hacer esto. Y si es posible, si ustedes métanmele la formulita a esto que está aquí. Incluso porque yo esta fórmula la tengo, pero yo no se la puedo entregar a ustedes. Donde ustedes cogen y meten la tabla de retención y él, al meterle esa información, él automáticamente le hace el cálculo todo esto. Miren a ver si son capaces de hacerlo. Yo les doy ese margen para que ustedes se ganen una buena nota en esta prueba, porque la verdad es que lo amerita, porque miren, yo soy un profesor que a mí no me gusta calificar resultados. A mí no me gusta calificar resultados. Ya entonces, uno de pronto como docente uno dice, no, ya aquí se equivocó, todo esto está malo y empiezo a tachar todo. Entonces, todo el esfuerzo que hicieron los estudiantes aquí está mal. Entonces, yo le digo, ustedes tienen un 1 y uno es más, ¿por qué, profesor, tengo un 1? Porque usted ya se equivocó y todos los cálculos que vienen hacia abajo están malos. Pero no tengo en cuenta, de pronto, miren aquí, todas las hojas de trabajo que colocaron aquí, las situaciones que colocan y resaltan los estudiantes de explicaciones sobre que conocen la norma. Entonces, aquí perfectamente un profesor le puede colocar un 1, pero es un profesor que es notero, que simplemente está pendiente de los resultados. Si el resultado le da, y si no, aquí la retención tenía que haberle dado tanto, usted no le dio tanto, entonces fuera, perdió el examen. No, este examen no es perdido. Aquí hay que entrar a valorar cuáles fueron las situaciones importantes y buenas que hicieron los estudiantes. Entonces, véanlo, aquí está. Ahora vamos a partir. Vamos para que miren ustedes que yo no voy a calificar resultados, yo voy a mirar a ver si el procedimiento que hicieron estuvo bien. Partieron de los 84 millones, está bien, le restaron esto, vamos a suponer que esto está bien, 79, límite 31, dependientes, 8,400. A ver, Daniel, no puede llevar 8,400.
tiene que llevar 32 VTs. Entonces, corríjame aquí, 32 VTs. Aquí fue un lapsus que tuvieron, porque 32 VTs sin que sean superior del 10% de 84 millones. Si bien es cierto que el 10% de 84 millones es 8.400.000, esos 8.400.000 tampoco pueden ser superiores a 32 VT. O sea, que es que lo que pasa es que dependiente tiene dos límites. ¿Cuáles son los dos límites? 32 VTs o el 10% de los ingresos, lo que resulte menos. Entonces, aquí en este caso, ustedes aquí tenían que llevar como dependientes 32 VT, que es 1.100.000 y algo. Miren que aquí en prepagada sí hicieron el límite. Miren que aquí en prepagada, ¿qué hicieron? 16 VT llevaron aquí. Entonces, me hacen el favor y me corrigen este dato aquí. ¿Ya? B37. No es B37, sino es... no pueden colocar ese límite ahí, B37. Tienen que ser sin que sea superior a 32 VT. Entonces tienen que mirar las 32 VT cómo las enlazan ahí para que tomen el mayor valor de los dos, el menor valor de los dos, perdón. Bueno, entonces ya ahí cometieron ese error también. Dice que el total de deducciones le da 8 millones, tienen esta renta decente, sumó 16, total renta decente de deducciones le dio 29 millones, el límite es 31. ¿Dónde tienen aquí el límite? Rentas decentes limitadas, 29 millones. No sé de dónde salen estos 29 millones. Ah, del total de rentas decentes de deducciones. Ya, o sea, fue el total de rentas decentes de deducciones. El mismo valor de las limitadas. Entonces, bueno, ahí cometieron esos errores. Miremos a ver si de pronto acá ya no tienen los 4 millones. Igual presenta esa misma inconsistencia de la parte del cálculo errado del cálculo errado de las rentas. Pero tiene muy buena explicación. De todas maneras, miremosla a ver, Angélica y revísenlo, le hacen la corrección, porque este trabajo está muy bonito, el esquema que ustedes le hicieron ahí, aunque presente el error, pero les doy la oportunidad para que hagan el favor y corrijan. No sé si tengan algo que comentar, muchachos. Ok, profe, gracias. A ver, jóvenes, ¿quiénes, aparte no me di cuenta quién fue el estudiante que pidió que le mirara el trabajo? Quiero que me pregunten ahí, jóvenes, cualquiera de los estudiantes que están presentes, díganme qué inquietud tienen sobre la prueba que cada quien realizó. ¿Qué inquietud tienen? O si ya les quedó claro con los dos trabajos que acabé de mirar acá. Por ejemplo, en el caso hay un estudiante que miré un trabajo de una bonificación ocasional. ¿Qué es? Una bonificación ocasional es un ingreso laboral. Entonces vi por ahí un examen que también revisé, que el estudiante tomó, les doy creo que 23 millones de pesos de salario y 3 de bonificación ocasional. Entonces, ¿qué error cometieron los estudiantes? Partieron la depuración de 23 millones. Hay los 3 millones de bonificación, que esos 3 millones están grabados. Entonces, cuando van a empezar la tabla, tienen que partir de 26, no de 23. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto se llama salario y demás ingresos laborales. Entonces, ¿qué tenían que tomar? Hombre, tengo un salario de 23 millones más una bonificación de 3, el total de ingresos laborales me da 26. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que para el cálculo de la seguridad social no van a tener en cuenta los 26, sino 23. Ya, 23 millones. Pero esos 23 millones, como son salarios, son superiores a 25 salarios mínimos. Ya, entonces tienen que hacer lo mismo que hicieron estos jóvenes aquí. Véanlo, aquí está. Entonces tienen que tener pendiente de la norma. Dice, hombre, 25 salarios mínimos son 21.945.000. Entonces sobre eso tenían que calcular la seguridad social. Entonces tenían que restarle un salario mínimo, porque esto multiplicado por el 4% le da un salario mínimo. ¿Ya? Entonces, ese fue un detalle también que miré ahí para el caso de la bonificación ocasional. Entonces, la bonificación ocasional, muchachos, es un ingreso laboral. La bonificación es un ingreso laboral.
Lo que es que no es constitutivo de salario. Entonces, como no es constitutivo de salario, pues entonces ahí en ese caso, como no es constitutivo de salario, no forma parte para la base del cálculo de salud y de pensión. A ver, Morales. Sí, profe, aquí estoy. Jair Morales, cuénteme su examen sobre qué le tocó hacer, dígame. Si fue Profe, cálculo honorario, salario. Usted me estableció un ingreso para una persona que es asalariada y el mismo ingreso para una persona que recibe honorarios. Entonces, esos honorarios tenía que calcularlos con base a la cédula de renta de trabajo también. Entonces, Pero, o sea, que tu examen era comparar qué era mejor si tratarlo como salario o como honorario. Exactamente. ¿Y de cuánto era el monto? De 27 millones. ¿Y cómo hiciste para determinar la seguridad social en ambos casos? Bueno, profe, para el caso del asalariado, como eran 27 millones, esos 27 millones equivalen a 30,7 VTs, a 30,7 salarios mínimos, perdón. Entonces, no tomé esos 27 millones para calcular la seguridad social, sino que fueron los 25 salarios mínimos, que es la base mínima. Serían 21.945.075. A partir de allí, apliqué el 4% de aporte en salud, el 4% de pensiones y el 2% de fondo de solidaridad. Perdón. Así es, muy apliqué bien. Apliqué el 2% porque superaban los 16 salarios mínimos. En la tabla supera los 20. Exactamente, supera los dos. Sí, porque sabes que 16, hasta 16 es el 1, después 17 el 1.2, 18 el 1.4, 19 el 1.6, 20 el 1.8 y más de 20 el 2%. El 2%, exactamente. Entonces allí... ¿Cómo hiciste para honorario, María? Bueno, profe, para honorarios allí era donde tenía la duda, porque de los 27 millones yo le calculé automáticamente el IBC del 40%. Y me dio 10.800.000. Perfecto. A partir de allí, de los 10.800.000, yo le calculé el 12.5% de salud, el 16% honorarios, el 16% de aporte de pensión y el 1%. Aquí en honorarios ya no le apliqué el 2%, sino el 1%. Excelente. Porque los 10 millones solamente me daban 12.3 salarios mínimos. Entonces, allí no había que aplicarle el 2% como lo hice en el asalariado, sino el 1%. Excelente. Entonces, así profe, es. Mi duda era que yo no sabía si al pasar ese ingreso de los honorarios tenía que calcularle todo lo demás, como la renta exenta, y aplicarle lo de dependientes. Pero yo a partir de allí, de la renta líquida, le apliqué dependientes. ¿Cómo le apliqué la renta Recuérdame cómo lo depuraste. ¿Partiste de dónde? ¿De los 25 millones? Sí, o sea, ya como tenía la base de ingreso base de constitución de los 10.800.000, le resté la seguridad social que me dio la renta líquida. ¿Pero a qué le restaste la seguridad social? ¿A los 10 o a los 20 y pico? A los 10.800.000. No, era a los 20 y pico. Porque eso simplemente lo utilizaste para aplicarle para calcular la seguridad social. Pero mira, tienes una cosa muy favorable, María. Esa seguridad con que usted habla, y que seguramente sus compañeros también la tienen, es de admirar. Ustedes tienen una duda porque les falta la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dar la oportunidad a que cada quien revise su trabajo y así como usted lo acaba de hacer, María, ustedes van a coger eso como examen.
ya, este es el examen, lo que estoy haciendo aquí es el examen, pero ese examen ustedes le van a agregar, como el caso, por ejemplo, Morales, o como el caso de Angélica, o como el caso de Chelsea, que cometieron unos errores, entonces ahora yo le voy a dar un ingrediente adicional. Ustedes mismos van a corregir su examen y me lo van a volver a mandar, pero lo más explícito. Entonces, Chelsea, usted no me hizo hoja de trabajo, usted en su tiene que hacer hoja de trabajo. Angélica tiene una hoja de trabajo formidable, entonces, ¿qué tienes que hacer, Angélica? Todavía mirar a ver cómo la puedes mejorar. Entonces, ya olvídense de prueba del examen final, me entregan el trabajo y el examen final es la corrección al trabajo que acaban de hacer. ¿Listo? Porque yo pienso de que, imagínense nada más escuchar la forma como se han expresado los 4 estudiantes que han participado aquí, ya yo quedo, porque es que uno no es coger y colocarles una prueba y que ustedes en la prueba se estrellen o se equivocaron en algo y que ya los acabé. No, señor. Yo tengo que mirar cuál ha sido la evolución, la transición de ustedes. Y así, nada más con mirar y escuchar a María, me provoca coger a María y ir a dictar un seminario y llevármela a ella como auxiliar y que ella se ponga a explicar para que todo el mundo se le salga la baba de ver la forma como ella habla. Y así también lo hizo Angélica y así también Cersei, pero lógicamente ya ella habiendo detectado un error. Pero esos errores que ustedes cometieron no los vuelven a cometer, muchachos. Entonces les voy a dar la oportunidad a que cada pareja revise su prueba. Y entonces, si tienen algunas preguntas, háganlas. Miren que aquí María, ella tenía la inquietud con el honorario, lastimosamente, pero era algo perfecto que estaba haciendo. Y la forma como lo explica con esa seguridad, donde ella me parta de los 27, ya tenía asegurado un 5 ahí, sí, inobjetable. Ahí tenía un 5 inobjetable ahí. Entonces, pero igual, el resultado, aunque se haya equivocado, para mí es satisfactorio. Porque para mí lo difícil es un estudiante que me diga, ay, profe, ¿y cómo se calcula la seguridad social? ¿Y eso de dónde sale, profe? No, que ustedes ya están mirando y ustedes se están dando cuenta del error, y no es cualquier error, no es cualquier tema. Les estoy diciendo, muchachos, estos ejercicios no lo encuentran ustedes en ningún libro. Ninguno de los ejercicios que hicieron ustedes lo encuentran en un libro. ¿Ya? Y de la forma como le estoy pidiendo que lo haga, no lo van a encontrar. Y mucho menos que le manden a calcular retención contingente cuando hay personas que están escribiendo, escriben en Actualícese, que escriben en Gerencia y no tienen idea que es una retención contingente. Y ustedes tienen idea que es una retención contingente. Entonces le estoy diciendo, mire, aquí cualquiera de ustedes haciendo un ejercicio de esto y cuando entran al internet dice, lo que yo hago para mí es mucho más valorable que lo que está publicado ahí en una revista de eso. ¿Por qué? Porque no tienen de pronto la capacidad de análisis que ustedes han hecho ahí. Entonces, muchachos, los invito para que me hagan el favor. Entonces, cada pareja coge su prueba, la revisa y si tienen alguna inquietud, vayan planteándola aquí enseguida y me la vuelvan a enviar. Me la vuelven a enviar. Ahora, si lo tienen bien, pues no tendrían que hacer nada. Pues yo estoy partiendo de que ustedes observaron que cometieron errores. María Morales ahora ella se dio cuenta que ella había cometido, ¿por qué? Porque tenía una dudita y entonces esa duda, miren ustedes lo que le conllevó a que cometieran ese error en la determinación, pero ella ya se dio cuenta de que tenía ese error y ya ella vuela, ya ella sabe lo que tiene que hacer y a ella más nadie le va a echar cuenta ahora sobre la retención. Dígame. Ya, perfecto. No, es que la prueba la tienen que hacer todo para que mejore. Para yo no colocarles nota mala. Ustedes no se merecen nota mala con esto, muchachos. Igual, ustedes aprenden más con esto. Yo no les voy a castigar a ustedes con una nota. Este es parcial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les tomo la primera prueba y la prueba que van a estar y las dos la fusiono. Ya, entonces, ¿qué tienen que mostrar? La que me van a mandar ahora, corregida y mejorada, va a partir mínimo de un 4 o 5. ¿De dónde va si ustedes quieren lograr el 5? Como lo hizo Angélica, que hizo una hoja de trabajo, unas explicaciones. Entonces, esos adornos le hacen que usted pueda alcanzar un 5 y se lo sumo a la nota de la primera prueba que le enviaron. Y de ahí sale el promedio del examen. Les explico nuevamente. Por ejemplo, yo ahora les evalúo lo que ya ustedes me mandaron. ¿Ya? No lo hicieron correcto.
Ustedes ahora, ¿qué tienen que hacer? Van a hacer unas correcciones. Entonces, ¿qué quiero en las correcciones? Que me coloquen las hojas de trabajo y lo más explícito y adornado posible, así como hizo este grupo, véalo aquí. Que tienen errores, lógico, ellos tienen errores, pero esto, véalo aquí está. Entonces, ellos aquí tienen explicado todo. Yo me imagino que Angélica y Danelis, cuando me presenten esto, que me lo vuelvan a enviar, esto me provocaría a mí como de publicarlo en actualicese.com. Ahora que ella me lo corrija, me gustaría. Es más, deberíamos de ventilar con la universidad para que la universidad tome prestigio a nivel nacional sobre lo que los estudiantes de contaduría, imagínense, de apenas quinto semestre todo lo que hacen. Ustedes me hacen este trabajo corregido y miremos a ver cómo nosotros podemos en una página publicar un trabajo de esto. Un trabajo lo más sustentado, donde el estudiante paso a paso va mostrando lo que es. De colocar ahí, este trabajo fue realizado por los estudiantes Danelis Galvis y Angélica Barreto del quinto semestre del programa de Contaduría Pública de la universidad. Fue presentado al docente fulano de tal. Ustedes se imaginan esto publicado en la página. Ustedes se imaginan los comentarios, incluso de contadores que no tienen idea cómo se hace esto, de estudiantes de posgrado, de maestrías, porque estudiantes de maestría no tienen idea cómo se hace esto, muchachos. Estudiantes de maestría que son contadores públicos no tienen idea cómo se hace esto. Entonces, por eso entonces los voy a invitar a que me hagan el favor, todas las parejas revisen sus trabajos y entonces me vuelven a enviar para yo entonces ya colocarles una nota. Yo pienso una nota que se mezclaría la prueba con lo que ustedes ya me van a hacer. Eso les va a mejorar la situación. Y ustedes van a quedar con algo en su interior de que ustedes saben de que aquí lo importante es el conocimiento más que la nota. No sé si alguien más tiene algún comentario. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En nuestro ejercicio teníamos un horario de 64 millones. 64 millones de horario. O por allí. Luego, al momento de ser el 40% dio 25 millones y algo. 25. 25 millones. Tenías que hacer lo mismo que hizo el grupo Angélica. Limitarlo a 25 salarios mínimos. Entonces tenías que partir el cálculo de la seguridad social, lo calculaba sobre 21 millones de pesos. Entonces la depuración salía de 64 millones menos la seguridad social liquidada sobre 21 millones de pesos, que son 25 salarios mínimos. Pero tienes que partir de los 64. Se supo que anteriormente el 40% de 64 millones era 25 millones y algo. Ajá. Entonces, al momento de sacar el IBC a 21 millones, que serían los 25 salarios mínimos, otra vez sacarle el 40% de esos 21 millones. No, ese fue el error que cometió Angélica. No tienes por qué volver a calcular. Tú calculas el 40%, se le aplica a los 64 millones y ya te da el IBC, te dio 25 millones. Entonces te dice 25 millones es el ingreso base de cotización. La ley 100 en su artículo tal dice que el ingreso base de cotización máximo son 25 salarios mínimos. Entonces, por lo tanto, el cálculo de la seguridad social de este señor que se gana 64 millones es el ingreso base de cotización son 21 millones y tanto que representan 25 salarios mínimos. Entonces, esos 21 millones... multiplicaría directamente por 12,5% y 16. Véalo aquí, está que ya lo corregimos. Véalo aquí donde está. Véalo. Usted le queda igual aquí. Así como lo calculó Angélica. Véalo aquí donde está. Véalo aquí, se lo coloco. Le queda igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como usted tiene 25 millones, usted no le puede aplicar 25 millones, sino que el IBC máximo es 25,945 y mira, aquí está. Una pregunta, profe. Aquí está, 21,945 por el 12.5 le da esto, 21,945 por el 16 le da esto y aquí está. Dígame. Usted nos dice una persona devenga honorarios que pertenece a renta de trabajo.
la depuración es igualita a un asalariado. Sí, señor. Con todo lo salud, 4%, bueno, pues 12%, ya que es honorario. Lo único que cambia es el cálculo de la apuesta a salud y apuesta a pensión. Es lo único, lo demás es exacto, el procedimiento de depuración es parecido. Lo único digamos que para establecer unas diferencias ahí podríamos analizar el cálculo de la seguridad social. Claro. Porque no veo más diferencia. Exacto, esa es la diferencia, radica en eso nada más. Porque en lo demás procede lo mismo. Esa es la diferencia. Eso es algo tajante. Usted que tiene que decir, mire, que usted le pregunta, vamos a suponer que usted en un escenario vaya a representar a la Universidad de Sucre y allá en un auditorio le preguntan a ustedes, bueno, muchachos, díganme cuál es la diferencia para el cálculo, cómo se calcula la retención, cuál es la tarifa de retención por honorario. Alguien va a decir, ¿el 10 o el 11? Usted se va a parar y va a decir, no, depende. Si ese honorario lo recibe una persona que pertenezca a la subcédula de rentas de trabajo o pertenezca a la subcédula de rentas no laborales. Porque si es rentas no laborales, ahí se aplica la tarifa del 10 del 11, pero si pertenece a la subcédula de rentas de trabajo, no se le aplica una tarifa fija ni del 10 ni del 11, sino que se le aplica la tabla y el proceso de depuración que está reseñando tú aquí, Andrés. ¿Ya? Y que dice el procedimiento para calcular la retención por honorarios cuando la persona pertenece a la subcédula renta de trabajo, ese procedimiento de depuración es exactamente igual al que se le aplica a un asalariado, con la única diferencia que está dada es por el cálculo de la seguridad social, así como lo acabaste de decir. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Sí, dígame, Mario. ¿La qué? Yo pienso que hasta el domingo, Mari, para que yo pueda tener tiempo, porque tú sabes que ya yo la otra semana tengo que entregar las notas. El trabajo final tienen que entregármelo ya, porque yo lo tengo ya que revisar. Claro, el trabajo final les puedo dar plazo hasta el viernes, para que en un caso dado que me lo entregue el viernes, ya yo el sábado lo pueda revisar. Yo necesito tenerle las notas. Profe. Dígame. Buenos días. Profe, yo tengo dudas respecto al trabajo de la sociedad de Exponorte en cuanto a calcular lo de la proporcionalidad del IVA. Lo que pasa es que la clase presencial en donde usted explicó la proporcionalidad, yo no pude estar presente ese día, entonces tomé apuntes, pero no los comprendo como mis demás compañeros, y ya a partir de ahí usted sabe que inició lo de la cuarentena y no pude preguntarle más sobre eso. Entonces ahora que estaba haciendo el trabajo, vi que había que calcularle la proporcionalidad, pero no tengo ni idea cómo se calcula. Entonces, para ver si usted me hacía el favor de darme una pequeña orientación allí, como para no hacer que demore más la clase en eso, pero que me dé una orientación más o menos, y de cómo hacerlo de la declaración de IVA y declaración de declaración de renta, perdón. A ver, este trabajo aquí que tengo de Keila, que me mandó unos avances, pero entonces no veo aquí el cálculo de la, Bueno, entonces yo se las voy a anunciar. A ver, bueno, por favor, ciérreme ahí el micrófono más, por favor, para que no haya interferencia. A ver, mire, jóvenes. Ustedes en el taller de Exponorte, ¿qué pasa con el taller de Exponorte? Ustedes ahí compran unas materias primas, pero esas materias primas las van a utilizar para producir un bien final grabado y uno no grabado. Entonces, cuando usted utiliza materias primas o utiliza servicios para
generar ingresos grabados y no grabados en IVA. Y ese costo o gasto, ustedes tuvieron que pagar IVA. Ese IVA, ustedes lo van a trabajar como IVA descontable. Pero como el costo o el gasto se va a utilizar indistintamente para generar ingresos grabados y no grabados, entonces ustedes tienen que manejar la cuenta IVA descontable, pero transitoria. ¿Para qué? Para que le puedan aplicar la proporcionalidad. ¿Y cuándo van a aplicar la proporcionalidad? Al final del periodo, bien sea que el periodo sea bimestral o sea cuatrimestral. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ustedes? Como ustedes compraron una materia prima y se dieron cuenta que iban a utilizar materia prima para producir bienes grabados y bienes no grabados, entonces ustedes cogieron y causaron una 2408 con una subcuenta que le dieron la denominación de IVA transitorio. Entonces, ¿qué pasó? Ese IVA no lo llevaron directamente a la 2408, sino que lo llevaron a una 2408, vamos a poner 240801, ya, IVA transitorio. Entonces, ustedes crearon una cuenta de IVA transitorio. A esa cuenta de IVA transitorio que tienes que llevar todo el IVA que tú pagaste como costo o como gasto en la actividad del periodo, pero que era utilizada indistintamente para la actividad de la empresa. Entonces, ¿qué tenías que llevar como IVA transitorio también? Si la empresa pagaba arrendamientos y el arrendamiento cobraban IVA, entonces como tú ibas a arrendar un inmueble y en el inmueble ibas a trabajar con bienes grabados y bienes no grabados, entonces ese IVA del arriendo tenías que llevarlo también a la cuenta transitoria. La papelería también tiene IVA, entonces la papelería se utiliza indistintamente para generar ingresos grabados y no grabados, también ese IVA lo lleva a la cuenta transitoria. Si tenías asegurada la mercancía, tú no ibas a asegurar nada más la mercancía grabada, también ibas a asegurar la no grabada, entonces el seguro también, el IVA del seguro también lo llevaba a la cuenta transitoria. Pero mira que ya aquí estamos tomando, que estás llevando un IVA por servicio y estás llevando un IVA por costos, ya, un IVA por costo. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes ahí en ese caso, cuando crean esa cuenta de IVA transitorio, ¿para qué se crea la cuenta de IVA transitoria? La cuenta de IVA transitoria se crea para al final del bimestre coger y prorratear ese IVA, de ese IVA que tú llevaste ahí y que lo estás llevando al débito, porque miran que estamos hablando de IVA pagado en compras o en gastos. Entonces, ese IVA es de naturaleza débito. Entonces, tanto la 2408 es débito como la 240801, su cuenta. Todo es el débito. Entonces, ¿qué está trasladando ahí? El IVA. El IVA que es que tú pagaste como costo o como gasto, que lo vas a utilizar indistintamente para generar ingresos grabados o no grabados. Entonces, eso lo llevas a la transitoria. Pero cuando tú coges y pagas un IVA en la compra como costo o como gasto que es destinado nada más para venta grabada, eso sí lo llevas directamente a la 2408. Por ejemplo, tú ahí produces picos y palas. Y esos picos y palas tú tienes que empacarlos, tú tienes que coger para poderlos vender, tienes que meterlos en unos empaques. Y ese empaque es grabado con IVA. Entonces tú dices, la empresa compró empaques para picos y palas por valor de 50 millones y pagó un IVA del 19%. Entonces, como ese empaque es únicamente para productos grabados, tú no tienes por qué llevarlo a la cuenta de IVA transitorio, el IVA pagado en la compra de esos empaques. No tienes por qué llevarlo a la transitoria, tienes que llevarlo a la 2408 directo. ¿Por qué? Porque ese empaque es exclusivo. Ese empaque es exclusivo para la venta de bienes grabados. En cambio, si yo te dijera compra empaques para todo lo que produce, sea grabado o no grabado, entonces ahí sí usted tiene que coger ese IVA y de llevarlo a una cuenta transitoria. Ya, porque esos empaques es para todos los bienes que produce la empresa. Entonces, usted tendría que llevarlo a la cuenta transitoria. Entonces, ¿cómo sabes tú qué parte de ese IVA que llevaste a la cuenta transitoria vas a proporcionar como IVA descontable y qué vas a llevar como mayor valor del costo o del gasto? Entonces, tienes que aplicarle un porcentaje. Ese porcentaje, ¿cómo lo determinas? Lo determinas de acuerdo a las ventas del periodo. Entonces, vuelvo y retomo. Entonces, ¿qué hiciste?
Compraste unas materias primas y lo llevaste al IVA transitorio porque esas materias primas las ibas a utilizar indistintamente para producir bienes grabados y bienes no grabados. Incurriste en unos gastos en el proceso de producción que esos gastos son comunes. Son comunes porque los vas a utilizar tanto para producción de bienes grabados como para bienes incluidos, como cuáles, los honorarios del contador, los gastos de papelería, de pronto empaques, el IVA de los arriendos. Entonces todo eso es común. Entonces tú creas una cuenta de gastos y el IVA de esos gastos lo llevas a la cuenta transitoria. Entonces tú al final del periodo ya tú tienes un IVA, tú tienes dos cuentas de IVA por pagar, la 2408 y la subcuenta de IVA transitorio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esa cuenta de IVA transitorio hay que cerrarla al final del bimestre. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra esa cuenta? Por eso se llama que es transitoria, porque hay que cerrarla. ¿Cómo se cierra? Tomando cuánto fue el porcentaje de ventas grabadas del periodo y cuánto fueron el porcentaje no grabado de ventas en el periodo. Entonces, si tú vendiste 1.000 millones de pesos, de los cuales 60 fueron grabadas y 40 fueron no grabadas, entonces ¿tú qué haces? Tú dices, bueno, mis ventas grabadas del periodo fueron el 60%. Entonces ¿tú qué haces? A el saldo que tienes de IVA transitorio le aplicas el 60%. Entonces vamos a suponer que tú tienes ahí un saldo en la cuenta IVA por pagar transitorio débito de 50 millones. Ya, 50 millones. Ese es el IVA transitorio, 50 millones. Entonces, profe, pero disculpe, profe. Entonces, yo tendría que sumar todas las cuentas de IVA transitorio, las sumo y ese total que me dé, allí es que voy a aplicar el porcentaje de las ventas grabadas y no grabadas. Lo puedes hacer individual, o sea, tú lo que tienes, tú las puedes hacer individual. ¿Qué puedes hacer tú? Tú puedes crear una cuenta de IVA transitorio de costo y una de gasto. Y en el gasto tú puedes también desglosarlo, tú puedes desglosarla de manera individual o las haces de manera global. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando tú vayas a vaciar la información, cuando tú vayas a vaciar la información al formulario, el formulario te pide descontable por costo, por gasto, ya. Entonces, por eso es bueno que de pronto lo desgloses. Pero igual, tú lo puedes hacer global también y no vas a tener problema. ¿Sí me entendió? Sí, profe, ok. Sí, porque yo estaba entendiendo primero que, por ejemplo, si en un punto a mí me daba en IVA transitorio 20 millones y en el otro ejercicio que realizaba me daba 10 millones, entonces yo sumaba los dos de los 30 millones, entonces calculaba qué porcentaje de la venta tenía que sacar de allí. Entonces, no, tú puedes llevar una cuenta transitoria. Tú puedes llevar en la cuenta transitoria y ahí identificas. ¿Se acuerdan que yo les colocaba a ustedes allá? Yo les colocaba a ustedes allá cuando estaba en el tablero. Yo les decía a ustedes, muchachos, si el ejercicio tiene 10 registros, entonces ustedes le colocan, cuando hagan el primer registro, ustedes cuando lleven a cuentas T, le colocan ahí al ladito, entre paréntesis, que es 1, 2, 3, para que ya sepan que esto corresponde a la operación 1, esto corresponde a la operación o al registro 2, al registro 3, para que ya ustedes ya sepan. Si tú por ejemplo, tú ahora me estás preguntando de que tienes 4 IVAs transitorios, tú los llevas a la 240801 y tienes en el débito 4 registros ahí, 4 cálculos o 4 valores ahí los tienes en el débito. Ya, entonces, pero como tú le estás colocando ahí al ladito a qué corresponde, entonces ya lo estás identificando. Dice, no, este 1 es de pago de teléfono, el 2 es de papelería, el 3 es de seguro y el 4 es de arriendo. O el 4 es de costo de las materias primas, de la compra de las materias primas. Entonces ya ahí lo tienes. Pero entonces tú lo estás llevando en una cuenta auxiliar. Y entonces tú, si tú quieres, tú lo coges, esa cuenta auxiliar de IVA transitorio, coges y le aplicas, por poner un ejemplo, las ventas grabadas del periodo fueron del 60%. Entonces tú coges 50 millones, que es el total del saldo débito de la cuenta IVA transitoria, 50 millones por el 60%. Eso te da 30 millones. Entonces, ¿qué haces tú con los 30 millones? Los trasladas a la 2408 débito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 60% de ese IVA transitorio es descontable. Entonces lo trasladas allá. Entonces, ¿qué haces? Esos 30 millones que trasladaste a la 2408 lo acreditas en la cuenta transitoria, al crédito, lo acreditas. ¿Ya? Entonces ya trasladas esos 30 millones al crédito. Entonces, ¿ya qué tiene? Tiene 50 débitos y 30 créditos.
Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora vas a mirar cuál es la parte de ese IVA transitorio que no procede como descontable, sino como mayor valor del costo o del gasto. Entonces, ¿tú qué haces? 50 millones, que es el saldo de la transitoria, por el 40%. Eso te da 20 millones. Entonces, esos 20 millones los trasladas una parte al costo, otra parte al gasto, y ese valor, una vez que lo trasladaste allá, lo llevas al crédito de la transitoria. Entonces, te queda equilibrado tanto el débito como el crédito de la cuenta transitoria. Entonces, ya te queda el mismo valor por el débito, te queda el mismo valor por el crédito, entonces ahí, ¡prum!, la cierras. ¿Y qué hiciste con esos valores? Uno los trasladaste a la 2408, lo que no pudiste trasladar a la 2408 lo llevaste como un mayor valor del costo a la cuenta de materias primas o lo trasladas a un mayor valor del gasto. No sé si me hice entender, es difícil aquí así, pero me hubieran dicho, de pronto le hubiera cogido y le hubiese sacado una explicación acá para mostrárselas ahí, pero bueno, de todas maneras, muchachos, ustedes si tienen algunos inconvenientes sobre esto, me vuelven a retomar. Voy a mirar a ver si de pronto les preparo un ejercicio y se lo mando en una diapositiva para que ustedes lo puedan mirar. Profesor. Sí, profe, sí, se lo agradecería. Profe, usted está grabando la clase. No, porque no tengo la opción de grabarla. No la pude porque no tenía la opción de grabarla. Ay, profe, sí le agradeceríamos, porfa, que... Bueno, yo le entendía en estos momentos, le entendí perfectamente lo que me explicó, pero sí de pronto no estaría de más tener un ejercicio como guía. Pero bueno. Listo. Yo voy a ver si les preparo entonces. Yo voy a ver si de pronto les preparo, pero como tengo que hacer unas vueltas, cuando venga me recuerdan para que les haga un ejercicio para que ya les quede claro esta cuenta del IVA por pagar, ¿oye? Del transitorio, perdón. Profe, ¿cómo se aplica ¿en qué momento podríamos recordarle, profe? Como para al mediodía. No escribirle de pronto en un momento. Al mediodía, bueno. Al mediodía, porque yo hasta ahora como vengo a almorzar aquí a la casa, entonces ya yo ahí en el tiempo por ahí de tipo 2 le puedo preparar eso. Y si alguna cosa le monto ahí, yo les aviso y entonces entramos un minutico ahí, 5 o 10 minutos y les explico y graban para que les quede la grabación ahí de una vez. Y ya con eso ya quedan felices. Y si tienen alguna otra inquietud sobre algún tema, entonces me lo reportan. ¿Oye? Profesor, buenos días. Hablar con Sebastián en Quintero. Sí, profe, dígame, Sebastián. Para ver si usted nos podría hacer el favor de rectificar nuestro parcial y para ver qué sugerencia nos puede dar. No, es que yo cada parcial, ustedes pudieron ver que yo tomé aquí 2 y ya les fui indicando los errores, entonces cada quien se fue dando cuenta de los errores. Entonces yo voy a ver en el transcurso del día de hoy, yo empiezo a calificar y les voy respondiendo a sus correos. En el mismo correo donde ustedes me mandaron, yo les digo cuáles fueron los errores que cometieron. Profe, una pregunta. ¿Puede ingresar al parcial de Angélica? Sí, dígame qué quiere ver. Hay una retención contingente. Bueno, o sea, lo que le pregunta es que ahí piden allá la retención contingente en uno con 4 millones y en el otro con 20 millones. O sea que debemos hacer el cálculo. Tienen que hacer un cálculo. Mire, la retención contingente es, bueno, eso no lo había mirado. Ustedes tienen ojo. Yo no lo había mirado. La retención contingente se aplica cuando un trabajador o cuando una persona hace aportes voluntarios a pensión. Entonces, si yo hago aportes voluntarios a pensión, inmediatamente debe calcularse la retención contingente. ¿Cómo se calcula la retención contingente? Tomando el mismo cálculo, pero sin ese aporte voluntario. Entonces, si yo hago el mismo cálculo sin el aporte voluntario, me va a quedar una mayor base de retención y me resultaría un mayor valor de retención. Entonces, usted hace el cálculo sin el aporte voluntario y lo hace con el aporte voluntario. Entonces, aquí en el caso del Grupo Angélica, si yo les dije que el aporte voluntario era 4 millones, cuando ellos fuesen a calcular la retención contingente que tenían que hacer, tomar el mismo ejercicio
que habían tomado con la retención contingente, con el aporte voluntario de 4 millones. Aquí lo voy a resaltar aquí, ya para mostrárselo aquí. Entonces, si el dato es este, y a mí me dice que el aporte voluntario son estos 4 millones que están aquí, entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Volver a hacer este cálculo, pero no colocar estos 4 millones, sino colocar 0. Y entonces, aquí en una columna aquí aledaña, ella hace su cálculo y compara los dos valores. ¿Qué va a quedar aquí? Que esta base va a ser menor que esta acá. ¿Por qué? Porque acá tuvo en cuenta un aporte voluntario de 4 millones y acá no lo tuvo en cuenta. Entonces, al quedar la retención virtual con una mayor base, entonces la retención virtual sería mayor sobre la real. Y esa diferencia es la retención contingente. ¿Sí es claro? Sí, ya entendí. Bueno, listo. Ahí se sirve de una vez para que Angélica también mire y revise en esa parte, porque no me había dado cuenta de que habían utilizado. De todas maneras, yo ahora lo reviso con más calma. Yo ahora lo voy revisando con más calma. Por eso fue que hice la prueba en parejas. ¿Para qué? Para que se me facilitara, porque es diferente mirar 27 pruebas que mirar 50 y pico pruebas. ¿Ya? Bueno, muchachos, no sé qué otra. Dígame, profe, María. una última pregunta. Usted disculpe que le esté preguntando tanto. Profe, cuando en la sociedad de Exponorte usted nos pide que hagamos la declaración de IVA, eso obviamente se lo hacemos en el formulario de la DIA, en el formulario 300. Claro. Okay. Sí, señor. En el formulario. Bueno. Y la retención en el formulario 350. Ok, profe. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, entonces estén pendientes que yo ahora por ahí tipo mediodía me recuerdan para armarles cómo sería el caso de la explicación de lo de la proporcionalidad. Y entonces, para que ya puedan ustedes finiquitar. Ya saben, entonces ya no quedamos con pruebas pendientes. Ya entonces, ya ustedes ya se adelantaron con el examen. Esto lo vamos a tomar con el examen. Si hay alguien que de pronto cometió errores bien fuertes, entonces le estoy dando la oportunidad que hagan las correcciones. Esa corrección les va a permitir que les pueda ayudar con lo de las notas. Y entonces, el trabajo, eso sí que el trabajo, ustedes saben que el trabajo necesito que sea un trabajo impecable, que tenga buena presentación, que tenga sus soportes, sus sustentos. Entonces, de ahí es donde se van a diferenciar los trabajos. Ahí es donde se van a diferenciar los trabajos, en las explicaciones que cada quien da. Así como ustedes pueden darse cuenta, cada quien coge y da su explicación de las pruebas de acuerdo a sus actitudes. Entonces, ya eso también lo voy a valorar. Muchachos, no es más por hoy, entonces nos vemos en la próxima semana ya en la socialización de las notas, ayer. Ya esa socialización de las notas, pues ya gracias. yo le voy a tratar. Le hago una pregunta, estudiantes. Hay estudiantes que han tenido inconvenientes con ya hay unos estudiantes, yo me he estado comunicando, por ahí con la que no me he podido comunicar ha sido con Juliana, y estos jóvenes de Córdoba. Pero hay unos estudiantes que me hicieron la prueba. Entonces, si hay estudiantes que han tenido esos inconvenientes y no hicieron la prueba y necesitan una explicación y quieren hacer la prueba, entonces díganles que yo con mucho gusto no tengo inconveniente en hacerle la prueba este fin de semana. Los que no hicieron la prueba porque de pronto no tuvieron acceso a eso, porque hay estudiantes que están estudiando con los videos que María está grabando y ella se los envía. Entonces me dijeron que lo están estudiando. Entonces, si no han hecho la prueba y sienten actitud para hacer la prueba, entonces díganle que yo con mucho gusto le hago la prueba para que yo les pueda reportar su nota la otra semana y no les quede el espacio en blanco. Oye, ustedes colabórenme con esa parte también. Yo de todas maneras, yo les extiendo el mensaje ahorita en el grupo. Les digo, les mando eso al chat grupal. Muchachos, nos vemos entonces. Nos vemos. Cualquier cosa me escriben. Profe, gracias, profe. Bueno. Gracias. Bueno.